Buenas tardes, jóvenes. En este video muy sencillo vamos a dar una explicación muy breve de qué es o cuáles son los elementos que debe incluir su cuadro sinóptico para que cumpla con toda la calificación, para que no pierdan la calificación, ¿sale? Vamos a empezar entonces. En primer lugar, el cuadro sinóptico debe tener un concepto principal, ¿sale? Aquí yo puse de ejemplo un cuadro sinóptico de un libro que se llama La Divina Comedia. Es un libro muy grandísimo, pero obviamente aquí está un cuadro sinóptico de una parte muy resumida. Para eso es un cuadro sinóptico, en primer lugar, para sintetizar información, ¿verdad? El cuadro sinóptico en este caso, por ejemplo, se llama La Divina Comedia y tiene un concepto principal, ¿sale? Aquí está. Aquí le podemos poner concepto principal. Únicamente lo estoy poniendo para identificarlo. Ustedes no tienen que ponerle concepto principal. Se sobreentiende que el primero o la llave primera incluye el concepto principal, ¿sale? Es un concepto, no es toda una definición, ¿sale? En este caso es el título del libro, La Divina Comedia. Después del concepto principal se van a poner los conceptos subordinados, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, elementos grecorromanos, la presencia de elementos religiosos cristianos, personajes y situaciones propias de la vida de Dante. Dante es la persona que escribió la Divina Comedia, ¿no? Estos son los conceptos subordinados. Y obviamente de cada concepto subordinado van a salir aún más conceptos subordinados, ¿sale? Obviamente esos conceptos subordinados están relacionados con el concepto anterior. Ejemplo, si aquí hablamos de elementos grecorromanos, ¿verdad? En la llave que está enfrente de eso va a hablar de elementos grecorromanos. Por ejemplo, personajes griegos, criaturas mitológicas, elementos geográficos propios de la mitología griega, ¿verdad? Ahora, ya que tengo todos mis conceptos subordinados, obviamente ustedes van a poner todos los que sean necesarios. La columna última siempre deben ser ejemplos, ¿sale? Si tienen todos los ejemplos, aquí están, miren, ejemplos, ahí terminaríamos nuestro cuadro sinóptico con la columna de ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a ver, soy redundante, pero es simple. Estamos hablando primero de la Divina Comedia, ¿sale? El siguiente concepto subordinado habla de la presencia de elementos grecorromanos en la Divina Comedia. Luego, me va a enlistar una serie de elementos grecorromanos. El primero de ellos es personajes griegos y romanos. Ejemplo, Alejandro y Dionisio, ¿sale? Ellos son personajes griegos y romanos, ¿sale? Luego, otro concepto subordinado de los elementos grecorromanos, criaturas mitológicas, ¿sale? En la Divina Comedia habla también de criaturas mitológicas, por ejemplo, centauros y el minotauro, ¿sale? Y así sucesivamente. Tenemos otro concepto subordinado, la presencia de elementos religiosos cristianos, ¿sale? Estos elementos están dentro de la Divina Comedia. ¿Cuáles elementos? Uno de ellos, concepción de pecado en oposición a los ideales renacentistas. Por ejemplo, pecado de sodomía. Y obviamente la Divina Comedia trae muchos más pecados, ¿no? O muchas formas de ver elementos religiosos cristianos, ¿no? Luego, otro concepto subordinado, presencia de personajes y situaciones propias de la vida del escritor, en este caso Dante. O sea, en ese momento había una política, había algunas personas, había una vida social, y Dante pues la escribe en su libro, ¿no? Uno de tantos esos elementos de la vida de Dante son los partidos políticos, ¿vale? Que existían en ese tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, guelfos, gibelinos, obiso, son nombres de partidos políticos o de agrupaciones que existían en ese momento en la vida de Dante. Este es un cuadro sinóptico. Tiene un concepto principal, conceptos subordinados y siempre debe terminar en ejemplos, ¿sale? Esa es la manera correcta de sintetizar información en un cuadro sinóptico. ¿Cuál es la característica de los cuadros sinópticos? Que usan llaves, ¿verdad? Para que no nos confundamos por ahí, ¿sale? Los cuadros sinópticos llevan llaves, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de un cuadro sinóptico. Uno muy bueno, por cierto, ¿sale? ¿Qué otro dato me falta? Bueno, debe tener orden y limpieza,
su cuadro sinóptico, yo les recomiendo que lo hagan a mano si es que se les dificulta mucho el uso de llaves en Word o en PowerPoint, pero sí existen también posibilidades de hacerlo en línea o en alguna herramienta digital como el Word o el PowerPoint, ¿sale? Entonces tienen esa opción también, pero para que salga limpio y ordenado, en una hoja en blanco, si no cabe, hay que juntar 2 hojas o en una cartulina, como ustedes quieran, porque sí va a ser un poquito grande. Ya que lean la información sobre el tema, se van a dar cuenta que tiene bastante para hacer un cuadro sinóptico, pues bastante interesante, ¿sale? Y otro punto, nunca lo olviden, bibliografía, ¿verdad? Tiene importancia sobre la calificación, ¿vale? Entonces es el único trabajo que, bueno, el trabajo que tenemos para esta semana, uno de los trabajos. Con este video se pueden dar más o menos una idea de qué es lo que debe incluir para que no pierdan calificación, ¿vale? Eso sería todo. Muchas gracias.